Bueno, Mateo capítulo 9, por favor, acompáñeme en la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, con el permiso de todos ustedes. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Una noche una tardecita, fui a visitar a la hermana Alejandra Flores. Yo era un pastor jovencito todavía, algún día fui joven, ¿verdad? Estábamos comenzando en la iglesia y la hermana se empezó a acordar con nosotros. Ella había plantado 13 iglesias en su historia, en su vida. Ya estaba sola, anciana, y solía ir a hablar con ella. Antes tomaba una decisión, antes de ir a algún lado, iba y compartía con ella, pedía su oración. Traté de aprender de esta pastora, ya jubilada, lo que había tenido. Entonces solía reunirme con ella para compartir. Me fui una tardecita y estuve hablando con ella, y al terminar dijo: vamos a orar, pastor, me dijo. Y oró así: perdona, Señor, por los pecados que hemos cometido hablando, porque tu palabra dice que en la multitud de palabras nos falta pecado. Yo quedé medio preocupado, ¿verdad? ¿Será que dije algo que le molestó? Y ella me dijo: siempre que uno habla tiene que pedir perdón, porque no falta pecado cuando hay muchas palabras. Quedó en mí muy claro esto. Yo creo que la hermana Alejandra hacía falta en la reunión de Mateo capítulo 9. La multitud de palabras no falta pecado. Están reunidos ahí. Mateo capítulo 9 nos cuenta la cena en la casa de Mateo. El publicano, el cobrador de impuestos, el pecador. Él tiene una cena, invita a gente como él. El texto bíblico lo llama pecadores de mala fama. Publicanos, pecadores famosos, eran los que estaban reuniendo allí. Y la cena tiene diferentes actores. Uno de ellos es Jesús, que seguramente está en el centro de la mesa enseñando la palabra, compartiendo con ellos. Está Mateo y sus invitados, los pecadores, los publicanos, y también están los religiosos. Según yo interpreto y me hago la imagen en mi cabeza, que estarían espiando por la ventana los religiosos, los fariseos, así mirando y hablando todos ellos acerca de lo que está pasando en la cena. Y estos que están ahí mirando de lejos, los maestros, los fariseos, dicen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jesús coma con esta clase de pecadores? Con esta escoria. ¿Cómo se puede Jesús reunir con esta escoria? Alguien dijo por ahí que en una reunión hay que irse último, porque así no hablan mal de uno. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Hay una cena en la sobremesa después de la cena, y si le toca a usted o es de estos, ¿verdad?, que le baja algún traguito en la cena, lo mejor es irse último, porque entre el tomar y el charlar en la sobremesa no falta la crítica a los demás, ¿verdad? Entonces mejor irse último, entonces nadie lo puede criticar a uno porque se queda solo el anfitrión. Esto es más o menos la sobremesa con la que Jesús está reunido. Está comiendo y en la sobremesa hablando, y en esta sobremesa hay unos hombres que se consideran justos acusando a estos pecadores que tienen el tupé de sentarse a la mesa con Jesucristo. Y en medio de esta sobremesa tan complicada de críticas y diferentes grupos y de hablar mal uno del otro, Jesús presenta algunas verdades que pueden provocar en nuestra vida cambios profundos. Y yo quiero centrar el mensaje en esto. Si uno presta atención a esta sobremesa, a esta charla que es posterior a la comida o mientras comen, podemos encontrar verdades poderosísimas para nuestra vida. Sea que seamos de los pecadores sentados a la mesa, sea que seamos de los discípulos de Jesús, sea que seamos de los religiosos que están juzgando a los publicanos, si nosotros prestamos atención, podemos tener para nuestra vida verdades que pueden provocar cambios profundos
a la manera de Mateo, porque Mateo venía de cobrar impuestos injustamente a transformarse en discípulo de Jesús. Y yo quiero presentarte estas verdades en esta hora. La primera de estas verdades, allí en la sobremesa, que puede provocar cambios profundos en tu vida, es que estás invitado a ser discípulo de Jesús. Dice el capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Primera verdad, estás invitado a ser un discípulo de Jesús. Hay que entender el contexto y qué significa este Mateo y esta descripción, que está sentado en la cabina, que está sentado en la mesa cobrando los tributos. Mateo es de la clase de persona más odiada en medio de su nación. Seguro un hombre potentado, con riquezas, y que se habrá enriquecido en base al cohecho, al soborno y a la opresión que ejerce sobre su pueblo. Para los judíos, Mateo es un traidor de su nación, porque siendo judío trabaja para Roma cobrando impuestos. Y la riqueza que hacían los cobradores de impuestos no era por hacer su trabajo, sino por explotar o sobreexplotar a las personas con las que les cobraban los impuestos. Allí esta cabina de impuestos públicos está puesta en un lugar de transición. Las naves vienen, los barcos vienen del norte de Galilea, vienen de Damasco, pasan por allí y entonces tienen que acercarse a pagar impuestos. Cambian de un territorio a otro, del territorio de Herodes a otro territorio. Y Mateo está allí para cobrar a los barcos del mar de Galilea, a los que vienen viajando desde el mar Mediterráneo para entrar en territorio de Herodes. Lo que hace Mateo es cobrar los impuestos. Hay mucha literatura que habla de la forma en que estos cobradores de impuestos se abusaban de la gente. Cicerón escribe, acusa a un cobrador de impuestos, una literatura antigua, acusa a un cobrador de impuestos de cómo lo hacen. Le dicen, bueno, vos dame tanto y yo hago registrar esto otro y me quedo con aquello. O sea, había una opresión y la gente se veía obligada a pagar impuestos altísimos con los cuales el cobrador de impuestos se quedaba con ello. Entonces, este es para su nación un traidor, porque siendo judío sirve al imperio romano, oprimiendo a sus compañeros. Y también es un corrupto, porque se enriquece a causa de cobrar impuestos, presionar y hacer cohecho con las personas que tienen que trabajar, que trabajan, que sufren y que tienen que pagar los impuestos. Bueno, a este hombre corrupto, traidor de su nación, yo no sé quién puede usted pensar como traidor de su nación. Aquí los paraguayos podemos decir a los legionarios, aquellos que formaron el primer gobierno después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Que apoyaban a la Argentina y a Brasil, ¿verdad? Oprimiendo a su propio pueblo. Podemos ser este tipo de hombres, los legionarios, estos, ¿verdad? Que hablan en contra de la nación, que son traidores y encima corruptos. Esto es lo peor de la sociedad. Pues a este Jesús le dice, sígueme y sé mi discípulo. No va a lo mejor de la sociedad, no va a los religiosos. Él va a lo peor de la sociedad. Esto nos habla de una verdad abierta para cada uno de nosotros. Estás invitado a ser discípulo de Jesús. Yo no sé qué tan malo eres, qué tan corrupto eres, qué tan traidor a tu nación, a los tuyos, a tu esposa, a tus hijos. Yo no sé cuál es el nivel de corrupción que hay en tu vida. Lo que quiero decir es que al más corrupto Jesús lo invitó a ser su discípulo. Y este discípulo experimentó una transformación impresionante a partir de ser invitado a Jesucristo. Esto se condice con toda la enseñanza de la Escritura y lo que Jesús dice al final de este pasaje. Yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar enfermos. La iglesia está para los enfermos, para los heridos, para los lastimados, para los corrompidos. Para eso está. Y Jesús está buscando hombres y mujeres en la condición de Mateo. Hombres que han fracasado en su vida, mujeres que se han equivocado, hombres que han dañado a los suyos, que han dañado a los que aman, hombres que han traicionado, que se han aprovechado del otro, que han sido corruptos, que han practicado la corrupción, que han sido envueltos en vicios. Esto es lo que Jesús está buscando. Hombres y mujeres que son despreciados por los demás, que son acusados y condenados por su condición. Así que cualquiera sea tu situación, yo quiero decirte, cualquiera sea tu pasado o cualquiera sea tu presente, aún está latente hoy día la invitación de Jesucristo. Sé mi discípulo. Ven y sé
mi discípulo. Indiscutiblemente Jesús tiene la capacidad de mirar más allá de nuestro presente. Él puede ver más allá de nuestro estatus actual, la condición de corrupción y de maldad que tenemos. Entonces nos invita a participar de su reino a pesar de la condición presente. Alguno pudiera creer equivocadamente que ha sido llamado a Jesús y está en el ministerio, está sirviendo a Dios porque Dios ha visto las bondades. Pues a pesar de las maldades, el Señor nos invita a ser parte de su reino, a ser su discípulo. Ven, sígueme y sé mi discípulo. Claro está que esta invitación tiene su contraparte en la decisión de Mateo de abandonar su riqueza, su comodidad, su puesto de corrupción para vivir una nueva vida junto con Jesús. Dejando aquel lugar de comodidad y de prestigio, se convierte en un hombre que se pone a caminar por 3 años, yendo por donde Jesús quiere, y como en algún momento pasó, y dice la Escritura, pasar hambre, pasar necesidades, ¿verdad? Como aquel relato donde ellos van arrancando espigas de trigo por el camino, porque no tienen qué comer, porque a veces seguir a Cristo nos hace pasar por situaciones difíciles. Pero Mateo está dispuesto, a pesar de la condición, a abandonar la vida que está teniendo para transformarse en un discípulo de Jesús. Quiero pensar, y creo yo profundamente, que la reacción pronta de Mateo tiene que ver, primero, porque ya había escuchado acerca de Jesucristo, y segundo, porque un hombre, un maestro de la ley, un hombre que viene de parte de Dios, está invitando al peor y le da la oportunidad de un cambio de vida. Pues esta invitación está latente hoy en nosotros. Cuando Jesús dio su última orden al partir de esta tierra, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Yo voy a estar todos los días con aquellos que hagan discípulos. Así que hoy está presente y latente esta invitación para que te transformes en un discípulo de Jesús. No sé cuál es tu condición, no me interesa. Porque si a Jesús no le interesó que el más corrupto de su comunidad se transformase en un discípulo, menos a mí me interesa tu condición. Lo que quiero decirte es que hoy puede ser el día en que tu historia cambie. Si decides ser discípulo de Cristo, hay un antes y un después en tu vida. El apóstol San Pablo dice, al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al Señor le encanta, dice el apóstol Pablo, tomar a lo más bajo, a lo más vil de este mundo para mostrar su gloria, su presencia, su sabiduría. Esto es lo que dice la palabra. Así que yo quiero invitarte hoy, que a pesar de lo que has hecho hasta el día de hoy digas, sí Señor, yo me levanto de este lugar de corrupción, yo me levanto de este lugar de traición y voy a ser tu discípulo. Otra verdad que puede provocar cambios profundos en nuestra vida es la verdad de que tu decisión de ser discípulo va a salvar a los tuyos. Allí en el capítulo 9, versículos 10 y 12 dice la Escritura. Más tarde, Mateo invitó a Jesús a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Tu decisión de ser discípulo de Cristo va a salvar a los tuyos. Es interesante que lo primero que hace Mateo ese mismo día, bueno, no lo primero, pero lo que hace Mateo ese mismo día, luego de abandonar su puesto de corrupción y su lugar de traición a su nación e irse con Jesús, es invitar una cena, ¿verdad?, en su propia casa. ¿Y a quién invitó a la cena? Obviamente que los fariseos no iban a venir, los religiosos no iban a ir. Tal vez los discípulos de Jesús, con el hambre que estaban pasando, dijeron, bueno, por fin vamos a cenar esta noche. Los discípulos habrán querido ir por eso. No se van los discípulos de Juan, porque dice el versículo 14 que no pueden entender cómo estos discípulos se la pasan comiendo y nunca hacen ayuno. Eso dice el capítulo 9, versículo 14. Por tanto, tampoco van los discípulos de Juan, solo van los discípulos de Jesús, con el hambre que tendrían, ¿verdad? Va Mateo y Mateo invita a todos sus amigos, pecadores de la misma calaña. Lo peor de la sociedad se sienta a la mesa con Jesús. Y Jesús dice, escuchen, yo vine a esta gente. Estos son mi interés, el objeto de mi atención, el motivo de mi sacrificio. Estos enfermos son los que me necesitan.
no los sanos. Dice el versículo 10, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Los que reunió Mateo en su casa eran sus amigos, los pecadores que al igual que él estaban perdidos, desamparados, corruptos. Estos estaban a la mesa y Jesús dijo, yo vine a estos. Dicen los fariseos, ¿cómo puede comer con esta escoria? Equivocados al definirlos como escoria, porque eran la escoria de la sociedad. Hemos notado mucho que una de nuestras iglesias más grandes aquí en el país es habituada por políticos y diputados y demás, y la gente ataca duramente a la iglesia porque se reúnen y van los políticos. Para eso está la iglesia, para la gente que tiene problemas. Para eso está la iglesia. Tal vez un poco la envidia de los evangélicos porque se van a ir y no vienen acá. Pero lo cierto es que la iglesia está para que los pecadores vengan en arrepentimiento a Cristo, no para los justos y los santos. Hoy tuve la oportunidad de ir a ministrar en una iglesia en Paraguarí y me acompañó Rigoberto. Rigoberto, como ustedes conocen, era un tipo terrible. Todavía es un poco terrible, ¿verdad? Pero bueno, era peor todavía, ¿verdad? Él dirigía una barra de fútbol de un club glorioso, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, un hombre con problemas de alcoholismo y de vicios abundantes. Y usted sabe que estas barras, ¿verdad?, se juntan para repartir lo que van a consumir y demás. Esta era la condición de Rigoberto, una situación muy difícil, esclavo de los vicios. Encontró que uno de sus pecador de mala fama como él, Ricardo, que estaba hoy como ujier, se había convertido. Ricardo era de la misma barra gloriosa, de la misma barra de fútbol, ¿verdad? Ricardo era también ahí y tenía los mismos vicios que Rigoberto. Y se enteró Rigoberto que su amigo Ricardo, que tenía los mismos problemas de vicio con él, ahora estaba en la iglesia. Y entonces, en medio de la crisis, se conocen, se invitan y Rigoberto viene a la iglesia de Ricardo. A Ricardo le costó un poco más tener también aquella victoria sobre aquello. Lo cierto es que este pecador de Ricardo, ¿verdad? Un joven con problemas de adicciones, y usted conoce el testimonio público porque lo hemos publicado en la red, con problemas de adicciones, con un pasado terrible, con una gran depresión, entra a la iglesia y trae a otros como él, a los suyos, a la iglesia. Hoy tenemos el gozo de tenerlos a ambos, ¿verdad?, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno decide ser discípulo de Jesús, tiene la oportunidad de salvación para los suyos. Tu decisión no solo tiene que ver contigo, sino con todos los tuyos. Y hablé aquí de la misma mala fama de pecadores, pero también podemos hablar de nuestra familia, nuestros hijos, su cónyuge, puede ser sus padres, sus parientes. Hemos sido salvados para salvar a los nuestros. Y nuestra casa, nuestro hogar tiene que ser la puerta abierta al reino de los cielos. Tenemos que tener libertad para invitar a todos estos de mala fama como nosotros para que vengan y escuchen a Jesús. Y en lugar de comunicar la verdad para los de mala fama, es nuestra propia casa. Porque nadie puede ser más impactado cuando la verdad de Dios tiene un punto de contacto con la realidad visible. Y lo digo de esta manera. Yo puedo ir a una casa y decirle, bueno, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro, la Biblia dice así, y esto que usted cree está equivocado. Y la persona viene a mí y dice, ¿quién es este que viene a mí a decirme que yo estoy equivocado? No me conoce, no sabe quién soy. ¿Quién es este que me va a decir a mí que yo no estoy? Ahora, cuando yo digo, esta era mi vida, así era yo, y esto Dios hizo conmigo, entonces la verdad de Dios tiene un punto de contacto en la realidad. En el caso de Rigoberto, la verdad de Dios tuvo el punto de contacto en Ricardo. Lo que Ricardo podía decir que era bueno, se podía ver en la vida cambiada de Ricardo. Por tanto, no hay mejor lugar para salvación que tu propia casa, que los tuyos. Que contar, esto ha hecho Dios con mi vida, porque nadie te conoce mejor que los tuyos. Saben tus defectos, tus errores, y cuando tu vida es transformada por ser discípulo de Jesús, sos la mejor oportunidad de salvación para los tuyos. Yo debo reconocer aquí que la iglesia ha cometido un error o un pecado en este sentido. Desde que nos convertimos, ya no nos reunimos más con la familia.
De hecho, que lo primero que hicimos fue decirle que estaban equivocados. En vez de decirle, Dios me cambió, le decimos, ustedes están equivocados. En vez de decir, Dios me cambió. ¿Sí? Ese es un problema que hacemos. Y luego nos empezamos a apartar de la familia. Nos empezamos a alejar de todos los pecadores partida que nos rodean. En vez de hacerla de Mateo, ahora que Dios empezó a cambiarme a mí, los traigo junto a Jesús para que también los cambie a ellos. ¿Hizo usted una cena para contar, para invitar a su amigo y familia, para contar el cambio que Dios hizo en su vida? Quiero decirle que usted es la oportunidad para que los suyos encuentren salvación, para que encuentren esperanza, para que sean rescatados de la angustia y del dolor. Tiene que abrir su casa para que vengan y escuchen lo que Dios está empezando a hacer. No digo lo que hizo, porque ese era el primer día de Mateo, ¿está bien? Oh, tendría algunas mañas Mateo todavía, ¿verdad? Y no sé cómo habrá solucionado para entregar lo que había recaudado ese día. Tendría muchas mañas todavía y muchas por cambiar en el futuro, como usted y yo después de tantos años tenemos teniendo mañas. Lo cierto es que dijo, Dios ha empezado algo en mí, vengan y vean lo que Dios está haciendo. Cuando tú decides ser discípulo de Cristo, traes salvación a los tuyos. Abre las puertas del reino de los cielos a los demás para que vean lo que está empezando a hacer Dios contigo y lo que puede hacer con ellos. Por eso, mira, toma esta verdad y piensa, mírate de manera diferente. Mira diferente a tu familia. No es una partida de pecadores perdidos. No mires a tus compañeros como lo peor, sino como el camino. Tú eres el camino para que ellos encuentren esperanza. Tu vida es la oportunidad. Ahora eres una puerta abierta al reino de los cielos. Invítalos a comer. Llámalos a tu casa. Digan, vengan y vean, para que ellos puedan experimentar. Esta semana tuvimos un testimonio precioso de un hermano que se sumó al proyecto Iglesias de Impacto, pero por cuestiones de trabajo le cuesta venir los sábados a los módulos. Pero hablando con Surir dijo, voy a invitar a mi familia para que venga. Su familia es como la mayoría de las familias del mundo, ¿verdad? Mis hijos, nuestros hijos y tus hijos, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Tengo un hermano tengo un hermano que no es hermano de mi hermano, así está la sociedad hoy. Entonces, este hermano decidió juntar a sus hijos, nuestros hijos y los hijos del otro, los empezó a reunir y el primer día había como 7. Esta semana había 30 personas en su casa. Finalmente decidió hacer lo que hizo Mateo, permitir que su casa sea un lugar de salvación para todos los suyos. ¿Está perfecto? ¿Está cambiado? No, está en un proceso, está iniciando. Pero abrió las puertas del reino de los cielos para todos los suyos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Finalmente, la tercera verdad es que será tu corazón lo que te defina como discípulo. Será tu corazón lo que te defina como discípulo. Dice el versículo 13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Será tu corazón lo que te defina como discípulo. Y estoy pensando en lo que he hablado recién. Estoy pensando en que cualquiera sea tu pasado, cualquiera sea tu presente hoy, será tu corazón lo que te defina como discípulo. No va a ser la opinión de los religiosos, no va a ser la opinión de los pecadores de mala fama como los tuyos lo que te definan como discípulo. Ni siquiera será Jesús quien te defina como discípulo. Será tu corazón lo que te defina como tal. En esta cena, en esta sobremesa, hay básicamente 4 tipos de espectadores. Está Jesús en el centro y hay 4 tipos de espectadores, según el versículo 11 y el versículo 14. Por el versículo 11 podemos encontrar a los fariseos. Dice el versículo 11, voy a leerlo. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Ahí se presentan 3 tipos de espectadores y el versículo 14 habla del cuarto espectador que son los discípulos de Juan. Que los discípulos de Juan, dice, un día los discípulos de Juan, el Bautista, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Entonces está Jesús en el centro, los pecadores de mala fama, están los discípulos de Jesús, están los fariseos ahí espiando por la ventana y están los discípulos de Juan, que no pueden entender cómo no están ayunando hoy que es día de ayuno, los discípulos de Jesús. 4 espectadores. Los fariseos miran la sociedad con un foco,
de dos maneras, de manera bifocal. Tienen dos focos. Divide a la ciudad en el grupo de los santos y en el grupo de los pecadores. Esta es la visión que tienen sobre aquella reunión los religiosos. Están por un lado los santos y están por otro lado los pecadores. Según ellos, los santos no merecen el favor de Dios. Los santos merecen el favor de Dios porque hacen sacrificios, mientras los pecadores deben ser rechazados porque ya están condenados. ¿Sí? Dice, ¿cómo Jesús come con semejante escoria? No es posible que si ese es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvarnos, estén rodeados de esa escoria. Dice, nosotros somos los santos. Y luego Jesús dice, vayan y vean, entiendan lo que dice Oseas capítulo 6. Quiero misericordia, quiero compasión y no sacrificios. Los santos, los religiosos, se consideran tal porque ellos practican los sacrificios, es decir, cumplen con la religión al pie de la letra. Hacen los sacrificios vespertinos, dan las ofrendas, cumplen con la religión como una carga, un sacrificio. Ellos están sufriendo, para ser santos están sufriendo y se esfuerzan por agradar a Dios como Dios lo escribió. Son sufridos porque cumplen la ley, pero esos pecadores hacen lo que quieren. Entonces ellos son los santos y los santos merecen el favor de Dios. Como dice en aquella parábola del publicano y el fariseo. Señor, gracias que no soy como ese pecador que está en la puerta. Yo, Señor, ayuno 2 veces por semana. Diezmo de todo, aún del burrito y de ¿qué más? El eneldo que cultivo en mi casa, aún del anís que cultivo en mi casa, hasta de eso doy el diezmo. Diezmo cada hojita del burrito que consumo en el mate, Señor, dice el fariseo. Jesús dice, ustedes ya saben lo que pasó. ¿Quién fue perdonado? El publicano que decía, ten piedad de mí, pecador, no me animo a entrar a tu casa. O el fariseo que decía, Señor, gracias que soy bueno. Entonces tenemos estos. Y dice, esos pecadores tienen que ser condenados, no merecen el favor de Jesús. Nosotros los santos sí. Ese es un tipo de espectador. Los otros espectadores son los discípulos de Jesús. En realidad ellos están comenzando el camino y todavía no entienden dónde están ni hacia dónde van. No tienen respuesta para los fariseos. Y muchas veces como discípulos tomamos entre y sí y no, ¿verdad? Tomo la decisión aquí, bueno, tiene razón, a veces me sujeto a la ley, a veces no están en ese cambio de vida los discípulos, ¿verdad? Y no tienen respuesta para los religiosos. Están por otro lado los pecadores. Los pecadores son estos que se sienten mal, que están sorprendidos y agradecidos que Jesús les permita comer con ellos. Se sienten privilegiados que alguien conocido como bueno los reciba y participe con ellos. Y luego el versículo 14 habla de los discípulos de Juan. Estos discípulos de Juan se dedicaron a seguir al ungido de Dios, al profeta de Dios, diferenciándose de la sociedad. Pero aún no abandonan los prejuicios y siguen dividiendo el mundo de la misma manera que los religiosos, entre santos y pecadores. Estos discípulos de Juan escucharon que Juan anunciaba que venía el Mesías y creyeron y se apartaron del mundo pecaminoso y fueron detrás de Juan. Le seguían a Juan, escuchaban, pero ellos seguían dividiendo el mundo en dos. Y Juan nos dice, raza de víboras, pecadores. Jesús va a la casa de Mateo y se disfruta con el pecador mientras Juan el Bautista condena al pecador y lo rechaza. ¿Sí? Todavía tienen esto. Ellos ayunan, ellos oran, ¿verdad? Pero siguen dividiendo en este paradigma pecadores y santos. Los santos son ellos que siguen al precursor del Mesías, que oran y ayunan son los santos, mientras los demás son pecadores, tanto los religiosos como los publicanos. De hecho que Juan en su discurso condenaba abiertamente al pecador, no el pecado. Él le dice a Herodes, vos te estás metiendo con la hermana de tu hermano, sos un pecador. Él atacaba directamente a la gente. Y a veces nosotros tenemos algunos de estos papeles, ¿verdad? Por lo general somos más parecidos a los de Juan el Bautista, que oramos y ayunamos, ¿verdad? Y entonces somos santos y los demás siguen siendo pecadores. Tenemos a veces esta actitud. Ahora, para Jesús, los elementos que definen al discípulo no son la oración y el ayuno, no son lo que hacen, no son sus prácticas que han tenido, ni siquiera la práctica de su religiosidad. Él pone dos elementos que definen al discípulo como tal. El primero de ellos es el arrepentimiento. Cuando el texto dice, cuando el versículo 13 dice,
Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y el texto original griego le agrega una palabra, ¿verdad? He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Claro, yo no quiero decir que no importa cómo viva, porque sí importa cómo viva, que no importa el pecado, porque sí importa el pecado. Lo que necesito yo es ser un alto en mi vida de pecado y decir, hasta aquí. Lo hice, fui lo peor de la sociedad, ahora me arrepiento. Y esta es la condición para ser discípulo. No el pasado maravilloso, no las prácticas religiosas, sino el arrepentimiento respecto al pecado. Porque dice Jesús que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de cambio. Pude haber hecho un montón de porquerías, pude haber hecho lo más bajo, lo más traicionero, lo más corrupto, pero me levanto de la mesa de los tributos y voy detrás de Jesús. Para Jesús esto es suficiente para que el pasado no exista más. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Ya no hay más pasado, ya no hay más condenación. Al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, lo que Dios demanda es ese arrepentimiento, ese volver, levantarme de la mesa de la corrupción, levantarme de salir de la cabina del pecado y empezar a seguirlo. Eso borra mi pasado. Y el segundo elemento que me define como discípulo es la compasión. Porque esto dijo, lo que no quiero sacrificios, quiero compasión. Vayan, aprendan y entiendan lo que significa esto. Y la compasión fue una evidencia en Mateo. Porque cuando Mateo fue llamado, no dijo, ahora soy de los santos, esos pecadores. No, lo que hizo fue tratar de extender la misericordia que había experimentado, extenderla a sus amigos de mala fama por el pecado que eran como él. Esto lo hace discípulo de Jesús. No que tenía un pasado intachable y que empezó a ayunar, ni sabía lo que era el ayuno. No que ni sabía lo que era la oración. Lo que hizo fue, hay mucha gente como yo, rechazada, maltratada, despreciada. Ahora ellos también van a encontrarse con Jesús. Tuvo compasión por los suyos y la compasión lo definió como discípulo. Fue el error de los fariseos, fue el error de los discípulos de Juan, fue aún el error de sus propios discípulos, no tener compasión por aquellos. Por eso Jesús sale después de reclutar a esta gente, capítulo 9, después de reclutarlos a ellos, sale de la ciudad y empieza a recorrer las aldeas. En el versículo 35 del capítulo 9 en adelante, recorre las aldeas y dice, la gente está mal, tiene compasión, él le duele cómo está la gente, en la condición en la que está. Entonces toma a Mateo y le dice, ahora serás apóstol. Y lo envía a él para atender a la multitud. Porque el capítulo 10 lo encontramos que el pecador se transformó en apóstol. Unos pocos versículos después. ¿Por qué? Porque la compasión es lo que nos define como discípulos. Yo soy discípulo cuando después de mi pecado vengo en arrepentimiento al Señor y tomo la decisión de mirar a mi prójimo, que no es mi hermano, para que sea mi hermano. Aquel que está sufriendo, voy y extiendo mi mano para que deje de sufrir. Donde abro mi mesa para el que no tiene que comer. Cuando abro mis brazos para aquel que necesita un abrazo, entonces soy un discípulo. Quiero invitarte en esta hora a que te transformes en un discípulo de Jesús. Que dejando atrás tu pasado, lo que hayas hecho, la inmensidad de tus pecados, la barbaridad de tus acciones, la maldad de tus acciones, que dejando eso, tú vengas en arrepentimiento al Señor. Lo que va a pasar es que tu pasado va a quedar atrás. Dios va a perdonar tu antigua vida. Lo que has hecho hasta el día de hoy quedará en el olvido. La promesa de Dios dice, y no me acordaré más de sus pecados. Lo que va a pasar es que la vida de los tuyos va a cambiar. Vas a reflejar a Cristo. Tu mesa se va a ampliar y muchos en la condición en la que vos estuviste van a conocer al Señor y van a experimentar un cambio de vida. Y también vas a experimentar cambios profundos en tu forma de vivir y en tu forma de amar cuando decidas ser un discípulo de Jesús. Tomemos esta sobremesa de odios, de enojos y de malos dichos y transformémoslas en una oportunidad de cambio para nuestra vida. Vengamos a Él en arrepentimiento, decidamos no ser discípulos de Cristo. Permita que Él cambie nuestra vida, que Él cambie los nuestros. Dejemos que Él transforme nuestro corazón, porque esta sociedad no necesita religiosos, necesita discípulos de Jesús.
Padre, bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te honramos por ella. Tú, Señor, eres maravilloso para nosotros y hoy nos encontramos descubiertos por tu palabra, Señor. Hoy nos encontramos, Señor, ministrados por tu palabra, que revela la realidad de nuestra condición. Algunos de nosotros, Señor, todavía con un corazón oscurecido, todavía sentado a la mesa de los tributos, todavía cobrando los impuestos, todavía, Señor, haciendo la maldad. Pero despiertos por tu palabra, encontramos la oportunidad de dejar atrás nuestro pasado. Gracias, Señor. Gracias.